¿Qué tal, hermanos? Buen día. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 2. Estamos estudiando la carta a Tito y vamos a iniciar orando. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos nuevamente estar juntos, Dios. Gracias por la vida, Dios. Gracias por las bendiciones que nos has dado, poder despertar, Dios, y estar juntos para poder alabarte, Padre. Gracias por nuestros hermanos que estuvieron enfermos a lo largo de estos días, pero que hoy podemos verlos, Dios. Gracias por la satisfacción de ver a nuestros hermanos juntos y aquí, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, vamos a llegar al capítulo número 2. Si nosotros recordamos la semana pasada que estuvimos estudiando, uno de los propósitos de esta carta, Pablo le escribe a Tito, le dice, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos. Entonces, él estaba hablando acerca de que había ciertas cosas en este lugar que eran deficientes. Eran personas que amaban a Dios, eran personas que buscaban servir a Dios, pero aún así había cosas deficientes. Y en el primer capítulo que nosotros leíamos, habló o se enfocó un tanto a aquellas personas que tenían cierta madurez y que esa madurez los había llevado a tener responsabilidades dentro de las iglesias. En el capítulo 2 va a hablar de que es muy importante que haya hombres y mujeres maduros, jóvenes maduros, y que cada uno cumplamos nuestra función. Pero se va a enfocar a lo siguiente, que no se trata únicamente de estar ahí, sino tampoco de hacer las cosas únicamente adecuadas, sino que detrás de todo nuestro actuar haya la motivación y el corazón adecuado para Dios. Va a hablar acerca de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los que trabajamos en algo, y empieza así. Dice, primero, ¿lo puede leer alguien? Versículo 1. Bueno, fuerte, no en su mente, hermanos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, Pablo le dice a Tito, tienes que tener por seguro, la iglesia tiene por tener seguro todos, que lo que nosotros hablamos, lo que enseñamos, no puede ser ideas de hombres, no puede ser nuestro parecer, no puede ser lo que vemos en las noticias, lo que nos pasó en la semana, un buen chiste, tiene que ser de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. El día de hoy podemos encontrar a muchos creyentes, podemos llegar a encontrarnos nosotros mismos actuando y enseñando cosas que si bien no son malas, pero no es la sana doctrina. Y Pablo le escribe también a Timoteo, aléjate de todas esas conversaciones vanas, aléjate de genealogías, de historias, de fábulas, que lo único que hacen es llevar a los que te escuchan a, dice, una condición vana, a muerte. Hay muchas cosas que son entretenidas y que incluso algunas como que es, órale, qué interesante, pero no transforman a las personas. Y por eso Pablo le escribe a Tito, tú camina de acuerdo con la sana doctrina. A partir del versículo 2 vamos a empezar a ver cómo se ve eso y qué efectos tiene en el creyente. Recuerda, creer tiene que afectar tu comportamiento. Creer afecta el comportamiento. Versículo 2. Dice que los ancianos, y cuando habla de ancianos, no habla únicamente de personas mayores en edad, sino hace referencia a todos aquellos que presumen, dicen o aparentemente han alcanzado a cierta madurez. Dice que los ancianos sean sobrios. Ahora, vamos a leer el versículo. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La palabra que nosotros encontramos para sobrios es vigilantes. Recuerda, vamos a leer el versículo 1. Dice, del capítulo 1. No, el versículo 1 no. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No simplemente por ser personas maduras, deberían o tendrían que ser elegibles para ser establecidos como personas en responsabilidad. Que tú seas grande
que ya pagues tus impuestos, que ya tengas un contrato a tu propio nombre, no solamente por eso deberías de ser elegible para una responsabilidad dentro de la iglesia. O no solamente eso te describe como una persona madura. El que tú puedas sacar un crédito no te hace una persona madura. Recuerdo una ocasión que no estábamos casados, no sé, pero a lo mejor estaban los 20 y algo. Y entonces pasé por un Electra y estaba viendo las motos y no sé qué pasó, pero salí del Electra ya con un crédito preaprobado, no teniendo trabajo, ¿no? Y me estuvieron hablando como que, joven, ya tiene que venir a recoger su moto, ya está lista. Yo dije, pues ha de ser de Dios, porque yo le estaba pidiendo a Dios una moto, entonces ha de ser de Dios. Regresé con Ruti, fuimos a sacar la moto, no teníamos casco, nada. Nos fuimos a la casa, le digo, oye, ¿quieres manejarla? Sí, y me dijo, pero no sé manejar. Yo te enseño, no importa. Ahí va a estrellar la moto. No solamente porque pueda ser elegible para un crédito, porque adquieras cierta edad, es reflejo de que tienes madurez. Y aquí está describiendo lo siguiente: los ancianos no simplemente por ser ancianos deberían de ser establecidos en la iglesia. Tiene que haber ciertas cualidades. Y queridos hermanos, hombres, dice aquí que lo que necesitamos es ser sobrios. La palabra que les decía es vigilantes. Pablo habla acerca de esta vigilancia, dice sed sobrios y velad. Está diciendo lo siguiente: no quiere decir que porque hayas alcanzado cierta edad y que digas, pues ya me la sé, estés inmune a los ataques del enemigo. Que te comportes de una forma tan irresponsable que pienses que a ti no puede pasarte. Yo ya estoy grande, yo ya pasé. Queridos hermanos, aquí dice sobrios. Y esto aplica para todos, hombres y mujeres. Necesitamos entender que el enemigo él no pelea limpio. Y él conoce cuáles son tus debilidades. Y él va a utilizarlas en tu contra. Sobrios. Después dice serios. Ahora, la palabra no es que estén sentaditos con la pierna cruzada y la mano así en la sien, sino dice, o la palabra que encontramos aquí es honestos. Que sean personas derechas, que lo que hablas tenga una congruencia con lo que haces, que haya una honestidad, una transparencia en la forma en la que te comportas. Hay muchas personas, hay muchos hombres, ahorita vamos a hablar de las mujeres, pero hay muchos hombres que adquieren cierta responsabilidad y las personas que están bajo esa responsabilidad son conflictuadas porque ellos dicen algo pero son otra cosa. No hay congruencia en sus actos. Ahora, esto no es ¿cómo se dice? Una razón para decir, pues como él no lo hizo, yo puedo actuar. Nosotros necesitamos ser de esta manera, honestos. Después dice, prudentes, que es dominados, poder bajo control. Creo yo ahorita que llegué a esta edad, a pesar de que ya tengo bastantes achaques, creo que es el momento en el que me siento más lúcido y como que me siento mejor en mi vida en esta edad. Pero eso también es algo en lo que debo de estar entendiendo, que cuando te sientes con energía, con conocimiento, con cierta estabilidad emocional, eso debe de estar dominado bajo Dios. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, los que pudieron estar aquí, estábamos viendo esta figura de Moisés, que le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y tiene una vara, y dice, arrójala, ¿no? Y estábamos hablando acerca de eso, que Moisés tenía una vara y Dios podía utilizar eso para su honra, para su gloria. Pero primero tenía que ponerla a los pies de Cristo, para que esa herramienta fuera dominada por Dios y entonces ser útil. Si tienes conocimiento, si tienes capacidades, necesitan estar bajo control, dominados. Tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones, tu carácter dominado bajo Dios. No simplemente por alcanzar cierta edad o tener cierto tiempo en la iglesia deberías de ser elegible para algo. Debes de ser dominado por Dios, tener ese poder bajo control. Después describe lo siguiente: sanos en la fe, sanos en la fe, en el amor, en dos cosas. Debe de haber una sanidad tanto en la fe que compartimos en Cristo y en el amor. Vamos a explicarlo de esta forma. La fe no puede utilizarse, no debe de utilizarse como una forma de dominio sobre los demás. Cuando utilizas versículos para poder obtener algo de los demás. Cuando les dices,
A mí me la llegaron a aplicar varias veces. Me decían, Romanos 13, toda autoridad es impuesta por Dios. Y el que se rebela con la autoridad, se rebela en contra de Dios. Así es que cállate y obedece. Las cosas no funcionan así. Las cosas no son así. Por supuesto está ese principio. Pero una persona que lo está aplicando de una manera déspota, una manera alejada de la verdad, eso no es correcto. Y eso no es ser sano en la fe. Una persona que no es sana en la fe, por ejemplo, los que vemos que nos vimos en Filipenses, vimos en Corintios, que por ganancia utilizan el evangelio. Eso no es ser sano en la fe. No puedes utilizar la fe como una herramienta, como una arma de dominio sobre los demás. Incluso nosotros leímos, dice, en Pedro, no se enseñoreen de la grey, como por fuerza. Es a través del amor. El liderazgo que el hombre que alcanza cierta madurez ejerce sobre los demás es a través del ejemplo y del amor. No puedes enseñarte por la fuerza. Como cuando vemos que dice, esposas, someteos a vuestros esposos. El esposo no tiene que decir, mira, dice la Biblia, sométete. No, eso es un mandamiento para las esposas. Y que el hombre no puede ejercer sobre la esposa, sino la esposa voluntariamente tiene que caminar hacia el esposo. No es por fuerza, es a través del ejemplo y es a través del amor. Entonces, aquí nos está diciendo, sanos en la fe. Son aquellos hombres que utilizan la palabra para lo que fue creado, para llevar al ser humano a Cristo. La iglesia no tiene la función de recabar ni ingresos, ni ser un club social, ni un lugar donde nos sintamos bien, y cuando no tengo algunas cosas que hacer el domingo voy, sino es para discipular creyentes, para que otras personas que no se conocen a Cristo puedan venir a Cristo. Eso es para lo que el creyente fue llamado, para la alabanza de su gloria. Entonces, sanos en la fe. Y después dice, ¿sanos en qué? En el amor. Ahorita en la mañana estaba leyendo con los jóvenes un relato, la verdad, bastante grotesco en el libro de Jueces, capítulo 16, que habla del levita y su concubina. Ya empezamos mal desde ahí. ¿Qué hacía un levita teniendo una concubina? Y primero nos describe así muy amoroso, dice que el levita fue a buscar a la concubina, que le había sido infiel a él, y dice, le fue a hablar amorosamente para que regresara. Y decimos, ay, qué amoroso, este hombre, a pesar de que lo engañaron, ahí va. Pero, ¿qué hacía un hombre de Dios con una concubina? Y después describe cómo que para que él no le pase nada, deja que otros la violen, y después la encuentra en la puerta toda violada, y dice, párate, vámonos ya. Y después, como no se para, se la lleva en un burro y después la destaza. Y tú dices, ¿cómo es que eso sucede en la Biblia eso? Sí. ¿Qué es lo que encontramos? Personas que tienen una visión distorsionada de lo que es el amor y cómo debe de verse el amor. El amor, dice, no busca lo suyo. Y esto es una parte muy importante cuando nosotros vemos a hombres. Un hombre que se dice alcanzar cierta madurez no puede utilizar a los demás para obtener algo. Cristo nunca utilizó a las personas para edificar su ministerio. Utilizó su ministerio para edificar a las personas. Y un hombre que ha alcanzado cierta madurez debe de entender esto: el amor no busca lo suyo. No podemos estar buscando lo nuestro como niños, que lloramos por lo que no tenemos y que utilizamos y manipulamos a los demás para obtener lo que queremos. El amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido. Cuando dice el amor no es grosero, es decir, que el amor no utiliza, no hace uso de expresiones, de palabras, de actitudes que dañen o afecten a los demás. Y podemos ir a través de todo Corintios capítulo 13, que habla acerca de esto. Pero para poder el día de hoy avanzar tenemos que quedarnos en lo siguiente. El hombre que dice tener cierta madurez, o cómo podemos ver cierta madurez en un hombre que es sano en el amor, que sus relaciones afectivas también son sanas, sanos en el amor. Después dice, en la paciencia. Ahora, cuando dice en la paciencia, implica que está relacionado con las dos características anteriores: sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos no solamente saber esperar, sino esperar de la manera adecuada.
Porque hay quienes esperan no deseando alcanzar o encontrar. Y hay quienes esperan no esperando. Es decir, que toman decisiones alocadas e incorrectas, disfrazándolas de paciencia. El que espera debe de hacer lo que es correcto, lo que Dios le pide, mientras Dios contesta su oración. El que espera debe de actuar en aquello que Dios le ha dicho, espera haciendo esto, sanos en la paciencia. Después menciona, y se va ahora a las hermanas, dice las ancianas, y habla nuevamente de aquellas mujeres que han alcanzado esa madurez o que dicen haber alcanzado esa madurez. Dice, sean reverentes en su porte. Y la palabra que nosotros encontramos aquí para reverentes es santas en su porte. La palabra pudiera llegar a ser malinterpretada a que se vistan bien, pero puedes vestirte de una manera adecuada con el corazón inadecuado. La ropa no hace siempre referencia al porte. El porte es la conducta, el carácter. Y el carácter que describe aquí, que el Espíritu Santo pide para las mujeres que quieren madurez o que dicen ser maduras, es santas en su porte. Es decir, que a través de su carácter puedan expresar, puedan decir que conocen a Dios. Santidad en tu manera de conducirte. No puedes decir, soy madura en Dios, si tu carácter es de una niña, porque estás hablando de madurez. Entonces dice, santas en su porte. Después dice, no calumniadoras. Y posiblemente hayas escuchado muchas veces esto, que la palabra calumniadoras es la misma palabra en griego para diablos, ¿no? Y aquí generalmente se lleva a eso a decir que el chisme es del diablo y que las mujeres que chismean son del diablo. Y sabemos que sí, no solamente las mujeres, sino los hombres. Pero aquí, ¿qué es lo que menciona? ¿Por qué no calumniadoras? Porque sí, podemos hablar. Ahorita, bueno, vamos a dejar esto para lo que vamos a ver ahorita. No calumniadoras, ahorita lo hablamos. Después dice, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Entonces, nos describe que no debe de haber, y creo que no solamente aplica al vino, porque a lo mejor nos dirán, ¿y al coñac? ¿Y a la cerveza? Es que no exista alguna sustancia que influya en tus decisiones, que pueda demeritar tu autoridad o tu testimonio delante de las personas. Estas dos características son importantes, bueno, todas, pero por lo siguiente, dice, maestras del bien. ¿Qué dice la palabra acerca de ser maestro? Dice, cuidado, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Porque hay mayor condenación. Entonces dices, bueno, si hay mayor condenación, ¿por qué la Biblia nos dice que sean maestras del bien? Porque tu edad lo requiere. Porque tu madurez requiere que puedas enseñar a los demás. Tu edad lo requiere. Entonces llegamos a un punto en el que la madurez exige de las hermanas que puedan enseñar. Ahora, sabiendo que esto implica una condenación. Si lo que enseñas no lo vives, pero de que debes de enseñar, debes de enseñar. Pero si no tengo esto, mejor evita enseñar. ¿Qué es lo que dice aquí? Como vas a enseñar, si tú estás influenciada por sustancias, demerita tu autoridad y el respeto y posiblemente las palabras que vayas a decir. Vas a terminar diciendo, ¿sabes que te quiero mucho? En serio, te quiero mucho. Porque vamos a enseñar o porque vamos a ser maestras de el bien actuar, no podemos ser calumniadoras. Porque si hemos, a través de nuestras palabras, destrozado a personas, a otras mujeres, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿O quién va a querer escucharnos? Claro está, esto es una buena enseñanza para todos nosotros, no solamente para las hermanas, para todos. Si nosotros vamos a enseñar a los demás,
¿Cómo recibirá nuestra palabra si a través de nuestras propias palabras los hemos destruido? Los hemos exhibido. No se puede. No va a ser posible. Por eso es importante el no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Por qué? La palabra pide y requiere de ustedes, hermanas maduras, que sean maestras del bien actuar, del bien conducirse, de la piedad. Y empieza a describir lo siguiente: que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué les van a enseñar? Punto de cruz. Puede ser, pero dice dos cosas: amar a sus maridos y a sus hijos. Primeras dos cosas que una hermana madura puede y debe de enseñar a las más jóvenes. Ahora, cuando estamos viendo esto, los que son más jóvenes debemos de considerar, yo que soy joven debo considerar a los más maduros, que ellos deben de ser de esta forma y que yo tengo que llegar a esto, es a lo que tengo que aspirar. Las hermanas más jóvenes tienen que aspirar a hacer esto, pero también como iglesia debemos requerir esto de los que se dicen maduros. ¿Sí me entienden? Esto es algo que se requiere de ustedes. No que algún día, no, se requiere. Entonces, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, tenemos que recordar lo siguiente: existen principios bíblicos que son inquebrantables. Bueno, todos los principios bíblicos son inquebrantables. Y cuando se quebrantan estos principios bíblicos, no podemos esperar bendición. Aquí nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanas mayores, aquí no está diciendo que enseñen a los hombres. ¿No se puede? Creo que eso ni siquiera es el punto, porque el mandamiento está enseñando a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que la cabeza de todo hogar, ¿quién es? El marido. Entonces, si a través de tu enseñar a las más jóvenes vas a interferir con la autoridad de ese hogar, estás quebrantando un principio bíblico y por lo tanto no puedes esperar bendición. Si tú dices, ay, voy a enseñar, hermana, vente, te voy a enseñar, pero sustituyes, usurpas la autoridad del esposo, te estás equivocando. Y ni tus palabras van a servir para nada y no va a haber bendición a través de esa conversación o esa enseñanza. Dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Ahora, la palabra, ¿cómo describe que tiene que verse el amor de la esposa hacia el esposo? A través del respeto. Por supuesto, hay un amor que es afectivo, que es a través de detalles y cosas de esas que son importantes, pero también cuando nosotros vemos en la palabra el respeto de la esposa hacia el esposo y el amor del esposo hacia la esposa. Entonces, el amor exige respeto. Y si tú como hermana mayor, sea que esta hermana joven sea tu hija o sea otra hermana de la iglesia, a través de tu enseñanza, faltas al respeto al esposo, estás metiéndote en un territorio peligroso y estás quebrantando un principio bíblico y no puedes ni deberías de esperar de alguna forma bendición en esto. Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. También dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. La crianza es algo, bueno, más bien, las conversaciones con lo relacionado con la crianza son muy complicadas, más en este tiempo. A ver, ¿quién opina que los niños no deben de andar descalzos? No hay nadie, todos. ¿Quién dice que deben de andar descalzos? ¿Quién les pone suéter y quién no les pone suéter? ¿Quién que deben tomar paleta cuando les dé la garganta y quién que no? Y ahorita van a salir peleados. Hay diferentes perspectivas acerca de la crianza. Y de una generación, de hijos a padres, cambia. Ahora, no debemos confundirnos. Aquí no está hablando que enseñes a tus hijos, o más bien que enseñen a las mujeres mayores, a las más jóvenes, cómo hacer las cosas. No está diciendo eso. No dice, enséñale a hacer las cosas, porque ellas no saben. Por supuesto, hay inexperiencia. Por supuesto. Pero eso lo tienen que descubrir ellas. Ellas tienen que acercarse a Dios.
tienen que caminar con Dios y adquirir madurez con Dios. Tienen que acercarse a sus esposos. Como pareja tienen que lidiar cómo resolver sus asuntos. El papel de las hermanas mayores es enseñar a las mujeres jóvenes: ama a tu esposo, ámalo, ama a tus hijos. Sea el estilo de crianza que tú hayas elegido, que siempre la premisa sea el amor bíblico hacia tus hijos. ¿Cómo es que los padres aman a sus hijos? Éxodo. Enséñales a tus hijos que Jehová, nuestro Dios, uno es. Les vas a decir cuando se despierten, cuando se duermen, cuando vayan por el camino, lo vas a poner en los umbrales de tu casa, lo vas a poner en tu mano derecha. Enséñales el temor a Jehová. Ese es el amor a los hijos, la disciplina del Señor, la ternura, el cuidado. Así se ve el amor que dice la palabra que las mayores deben enseñar a los hijos. Aquí no dice que debes influir ni en sus decisiones, ni tomar sus responsabilidades, porque eso no es amor. Eso es totalmente contrario al amor. Cuando tú te metes en las responsabilidades de la otra persona, estás impidiendo que Dios obre en sus vidas. Cuando tú te metes en la disciplina que Dios está trayendo a sus vidas, estás siendo un estorbo. Cuidado, hermanas mayores. Ya tuvimos un discipulado de esto. Con muchas he hablado de eso. Tristemente en algunas no he visto respuesta. Y nuevamente la palabra vuelve a decir: enseñen a las mujeres jóvenes en amar a sus maridos y a sus hijos. No meterse, no tomar sus responsabilidades, no parar las consecuencias. Enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Después dice, a ser prudentes. Debe de haber una prudencia en el actuar de las mujeres maduras. Es decir, que sepan cuándo hablar y que sepan cuándo callar. Que sepan cuándo actuar, que sepan cuándo no actuar. Y esto se modela a las más jóvenes. Que las más jóvenes sepan y aprendan cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo hacerse para atrás. Es importante que las mujeres dentro de la congregación se vean de esta forma. Y van a decir las mujeres: sí, también los hombres, sí, ya lo sabemos, pero Dios le está tirando a ustedes, no sé por qué. Pero eso peleense con Dios. Entonces, aquí dice a que sean prudentes. La capacidad de poder entender el tiempo y el momento y cómo reaccionar a él. Esto es algo importante. Es sabido y es algo común que ya sé, no todas, pero generalmente las mujeres tienden a ser más emocionales que los hombres. Generalmente hay hombres también muy emocionales y viscerales. Pero para ambos casos, ya vimos, Dios pide de nosotros prudencia, dominio, emociones bajo control, poder bajo control, palabras bajo control, prudencia. Después utiliza esta palabra, castas y cuidadosas de su casa. Okay. Vamos a regresar para que no perdamos el hilo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, que les enseñen a ser castas y cuidadosas de su casa. Entonces, aquí, esta palabra castas tiene que ver con el carácter, hacer mujeres piadosas. El castas no está relacionado, es que generalmente lo relacionamos con cómo se llega a vestir una persona, o en algunos casos lo llegan a relacionar, pero tiene que ver con el carácter que refleja y que se traduce en conductas y carácter piadosos. Después dice cuidadosos de su casa. Y nuevamente, aquí no dice que lo hagan por ellas o que compren el mismo fabuloso que ustedes compran. El de lavanda porque espanta a los insectos. No habla de eso, sino que les enseñen a través de cómo cuido yo mi casa, cómo me encargo de aquello relacionado con mi hogar, de esa forma poder dar testimonio y que las más jóvenes digan: órale, qué padre, o sea, cómo la forma de administrar es un modelo a seguir. No está diciendo, vuelvo a repetir, que lo hagas por ellos. Porque ¿qué es lo que sucede más cuando hay relación familiar entre la mujer mayor y los jóvenes? Que a veces como, ay, trae acá, yo lo hago. No sabes cómo tratar a mi hijo. O no sabes cómo tratar a tu esposo. Y entonces toman la batuta de algo que no les corresponde. No se trata de eso.
no es que tú lo hagas, que tú modeles cómo debe de hacerse, cómo administras, cómo cuidas. Ahora, cuidadosas de su casa, podemos ver aquí, vamos a Proverbios, todos conocemos Proverbios 31, ¿no? La mujer virtuosa. Ese es un tema bastante largo, ahorita estamos yendo bastante rápido, nos tomamos 4 semanas con las hermanas mayores solo en estos 2 versículos. Pero aquí dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Entonces habla y empieza a describir las características que estamos viendo en Tito. Una mujer que por su carácter, por su actitud, su esposo no tiene temor de cómo va a reaccionar o las decisiones que va a tomar. Es una mujer de respeto, de carácter, de entereza, y que el esposo pueda estar confiado que va a tomar las mejores decisiones, aun si se muere, aun si se va lejos. Y entonces el papel de la hermana mayor es modelar y hacer esto, es decir, o en otras palabras, que a través de tu ejemplo como maduro o madura, los demás caminen solos. No es que camines para ellos, sino que ellos caminen solos. ¿Sale? Después dice, le da a ella bien y no mal. Es decir, que mi papá siempre me decía esto. Siempre que me enojaba, siempre que decía, pero voy a hacer esto y les voy a contestar. Y me decía, citando a la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Hay muchos defectos que pueden tener los esposos y las esposas, pero aquí dice, le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana, lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una de mercader, trae su pan de lejos. Y entonces habla de una mujer que sea en un trabajo fuera de casa o trabajando dentro de casa, hace lo que le corresponde. Así como el esposo hace lo que le responde, la esposa hace lo que le corresponde, fuera de casa o dentro de casa. Porque ambos trabajos son cansados y bastante cansados y valiosos. Da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos. Entonces habla de una mujer que es buena para manejar el dinero, no cae en el prototipo de la mujer gastalona, sino es una mujer sabia para poder invertir, para usar el dinero, ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y a su mano la rueca. Después describe que tiene ropa lista para, o sea, se anticipa a las circunstancias, a los tiempos. Si va a ser frío ya tiene ropa, si va a ser calor ya tiene el short. Es decir, una mujer prudente que sabe cómo actuar dependiendo del tiempo, la temporada, lo que sea. Fuerza y honor, versículo 25, son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y me gustaría que pudieras quedarte con este versículo porque dice fuerza y honor son su vestidura. Y cuando llegamos aquí, rezando a Tito nuevamente, dice cuidadosas de su casa. Y después dice buenas. ¿Cómo se ve la bondad en una mujer? Fuerza y honor son su vestidura. Que lo que la caracteriza es la piedad de Cristo. Hay muchas buenas características tanto en hombres como en mujeres y que dependiendo de tus gustos pueden ser apreciables o no apreciables. Pero lo que Dios nos dice que en este caso una mujer debe caracterizarse es fuerza y honor. Fuerza, es decir, continúa. Ahora, ¿recuerda de dónde dice la palabra que viene nuestra fuerza? Leíamos en Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia de Dios. No proviene del ser humano en sí, su fuerza proviene de Dios, de su cercanía con Dios. Honor a sus palabras, honor a Cristo. Una mujer honorable, una mujer fuerte. Después tienen que enseñar a las mujeres a esto a través del ejemplo. Y dice, sujetas a sus maridos. Y nuevamente, tu ejemplo, tu enseñanza, si interfiere con las decisiones del matrimonio, no estás enseñándole a ser sujeta a su marido, sino a ser dependiente de ti. Y eso no es lo que enseña la palabra. Vivimos en un tiempo en el que
a lo mejor a muchos ya de los de aquí les tocó, fueron o fuimos o se crían a hijos débiles, dependientes, que siempre el padre tiene que estar haciendo, la madre, cosas por ellos. Y todas sus acciones son culpa de los padres, de los tíos, de la familia, del gobierno, y son personas que no toman responsabilidad de sus acciones. Y lo que la palabra nos está enseñando es que sean, o sea, de esta forma, para que sean hombres y mujeres que caminen en Dios, sujetos a sus maridos, es decir, que puedan caminar solos. No, muchos de aquí ya tenemos, bastante edad o sea, hermanos mayores y hermanas mayores. Si nosotros estamos haciéndole todo a los más jóvenes, ¿a poco crees que vas a durar para siempre? Y cuando te vayas, ¿qué? ¿Quién va a hacer las cosas? Te vas a ir a la tumba con esa angustia de ¿y quién le va a dar de comer? Tiene 50 años, que se haga de comer solo. ¿Sí me entiendes, hermanos? Necesitamos asegurarnos que ellos puedan caminar solos. Y les decía a los jóvenes, y hablé con los hermanos, con mi esposa acerca de eso, yo reaccioné a esta verdad. Los jóvenes que están aquí son los que van a modelar la fe a mi hija. O sea, probablemente yo ya, tengo bastante tiempo todavía con mi hija, pero ellos van a hacer que cuando mi hija ya esté en la juventud o adolescencia, ellos van a ser los que van a estar aquí. Entonces debo de encargarme que sean jóvenes maduros en el Señor, que amen al Señor. Yo no puedo tratar o buscar acaparar o hacer las cosas porque debo de discipular para que los demás caminen. Eso es importante. Debemos de tomar la responsabilidad de pasar la información, pasar la fe, pasar la piedad a los más jóvenes, de tal forma que caminen solos y que puedan ser no independientes, sino dependientes de Dios. Independientes de nosotros y dependientes de Dios, porque no vamos a ser para siempre. ¿Alguien puede leer la última parte de este versículo? Lo que produce el no permanecer en esto es que los que están afuera blasfemen en contra de la palabra de Dios. Entonces esto es algo bastante grave. Hermana mayor, si tú no perseveras en esto, y sí sé que es una cara muy grande, pero no la estoy poniendo yo, la pone la palabra de Dios puede ser blasfemada por tu actuar. Hermano mayor, la palabra de Dios puede ser blasfemada por tu actuar. Lo vi como hijo de pastor. Muchos pastores, hijos de pastores con los cuales yo crecí, sus hijos se alejaron de Dios por el mal testimonio que vieron en sus padres. Por supuesto, cada uno de ellos, y yo tuve mi momento para elegir y decidir lo que era correcto y no echarle la culpa a mi papá. Yo decidí, pero es verdad que una mala conducta tiene un gran peso y que una buena conducta y piedad es un aliciente, es motivante para continuar. Yo vi en mi padre esa pasión por Dios y esa fue mi herencia, pasión por Dios. Y esto es lo que nosotros debemos pasar a las generaciones más jóvenes, heredarles esto, a Cristo. Eso es lo mejor que podemos pasar, a Cristo. Podemos esforzarnos por dejar bienes materiales, pero el mejor bien es Cristo, el que puede salvar sus vidas para la eternidad. Entonces, continúa hablando. Exhorta a sí mismo, y ya las hermanas van a decir, ay, qué bueno que ya acabó esa parte. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y es una época en la que con tanta fuerza, con tanta lucidez, con tanta lo que sea, la prudencia es tan importante. Recuerdo una vez, les había contado que estuve una vez en los separos, a lo mejor, pero no porque. Una vez estábamos mi esposa y yo, en nuestra época de hippies, estábamos en el centro de Cholula vendiendo, como hacíamos aretitos y todas esas cosas. Y ahí estábamos, ¿no? Y entonces salió una persona de la presidencia y había una niña, pues se veía como indígena, y la corrió de ahí, pero fue bastante grosera, ¿no? Entonces, me para así bien acá y le digo, oye, ¿tú quién eres? Y ahí empieza a discutir con ella, ¿no? Y entonces me dice, ¿quieres saber quién soy? Y le digo, sí. Me dice, pues acompáñame. Y ahí voy caminando, peleando con ella, y en mi corazón me empezó algo así como que ya, como déjalo, basta.
Llego y voy entrando a la presidencia y discutió con ella y le dice a los policías, está alterando el orden público. Pues ya me trabaron, ¿no? Y ya aunque quise pedir disculpas, aunque quise decir no es cierto, aunque quise charolear con mi credencial de la universidad, no funcionó nada, ¿no? Prudencia. Podemos tener la razón, podemos tener la fuerza, podemos tener la experiencia o empezar a tener experiencia, pero la prudencia es algo importante, saber cómo, saber cuándo, esperar en Dios. Pasa, y yo pasé por eso, que ya me había leído algunos libros de Karl Marx y ya me sentía el revolucionario social y ya me sentía con la capacidad de cuestionar a las personas. No, necesitamos aprender y es importante que eso, que podamos ser enseñables o que puedan ser enseñables. Después dice prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y entonces aquí habla a todos los creyentes. Ahora, esto es lo que vamos a enseñar, pero necesitas tú ser un ejemplo de estas buenas obras, en la forma en la que enseñas, mostrando integridad y seriedad. Compartí ayer con unos hermanos acerca de esto. No podemos hablar de algo y cuando nos toca el momento de decidir, no hacerlo. Necesitamos ser íntegros con nuestras palabras y con nuestro actuar. Debe haber una congruencia. Y esta semana tuve que tomar decisiones que me costaron como tomarlas, porque son cosas que me gustan, que me agradan, pero necesitamos ser íntegros. Que si hemos dicho y creemos algo, caminemos de esa forma. Entonces dice que podamos conducirnos de esta forma. Y después dice seriedad y vuelve a repetir la misma palabra, honestos. Que haya una transparencia en nuestro actuar. Después, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Recuerdas que cuando vamos a los evangelios, dice Jesús, ora por tus enemigos? De esta forma amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y yo en un tiempo decía como que sí, como que yo lo relacionaba según con Apocalipsis, diciendo, no, pues estas son las más ascuas de fuego, como que Dios envía desde su templo para echarle a los impíos, a los enemigos. Pero después encontraba o escuchaba la costumbre judía de que cuando se te acababa el carbón encendido, mandabas a alguien de tu familia a la otra casa con una como charolita, que generalmente se pone en la cabeza, para que les compartieran eso y ellos pudieran prender nuevamente su fuego. Entonces mandabas a alguien con su charolita y con esas ascuas regresabas. Y Jesús es lo que está diciendo. ¿Tienes enemigos que proceden mal contra ti? Hazles bien, ora por ellos. De esa forma posiblemente vuelvas a encender lo que se ha apagado en sus corazones. Y amontonas esas ascuas. No es una venganza, sino es lo contrario. Es la gracia de Dios vaciada sobre aquel impío y que prenda algo nuevamente en su corazón. Y aquí es lo que dice. De tal forma, de tal manera, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De la misma manera, el actuar del enemigo de nuestra vida, Satanás, que no tenga que acusar, que no tenga nada que decir, porque nuestra conducta está siendo sometida a Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Me dio risa esta palabra, porque claro está hablando aquí de esclavos. Dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, pero también muy bien aplica para todos los que desarrollaban alguna actividad a cambio de alguna remuneración. Y aquí dice que se sujeten a sus amos, que busquen agradar, entonces decir que hagan lo que es correcto y que no sean respondones. Y si no estás de acuerdo, ¿para qué estás ahí? Busca otro trabajo. Y si vas a estar en ese trabajo, deja de ser respondón. ¿Por qué? Porque eso lo ve Dios. No defraudando. Es decir,
Si tu tiempo, tu talento, tus habilidades están siendo remuneradas, haz lo que es correcto. Se están pagando, utiliza el tiempo para la empresa, para el gobierno, lo que sea. Pero no defraudes, sino muéstrate fiel en todo, para que en todo, y ve esto, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, describe algo importante. Tus acciones jamás van a invalidar lo que Cristo ha hecho, porque eso es verdad, y Cristo lo demostró. Muchos dicen, ay, es que yo no creo en la Biblia por los cristianos. Sí, más bien en lo que no crees en los cristianos, eso es un relajo. Pero la Biblia sigue siendo verdad. De la misma manera, nuestro bien actuar no valida la Escritura, sino simplemente la adorna a la hora de presentarla. ¿Por qué? Porque esta sigue siendo buena, sigue siendo verdadera. Después, en versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo está aquí hablando de lo siguiente. ¿Recuerdas esta parábola de Jesucristo acerca del siervo que esperaba a su Señor? Le dice que el reino de los cielos es comparado a esto. Dice, había este siervo que pensaba que su Señor se iba a tardar, que no iba a llegar. ¿Y te acuerdas qué es lo que empezó a hacer? ¿A qué? Emborracharse y a maltratar a sus siervos. Estamos hablando de hombres y mujeres mayores aquí. El no tener una esperanza, el no vivir conforme a la eternidad, el no decir, Cristo viene hoy, el no tener esa mentalidad de que tus decisiones estén encaminadas a eso, te va a llevar a utilizar la posición que tú has adquirido para maltratar a los demás y buscar gozo y satisfacción en cosas que no convienen. Y empezó a golpear a sus siervos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Éxodo? Y vamos a ver en un par de semanas cuando llegamos ahí. Capítulo 30. Suben Moisés al monte. ¿Y qué dicen los líderes que se quedaron? Moisés está tardando. Se me hace que ya no va a venir. ¿Y qué hicieron? Condujeron a toda la población a adorar a una cosa de un buey de un becerro, una cosa de oro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los hombres y mujeres maduros no estamos pensando en el Señor, sino que aquí nos dice, vuelvo a leerlo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 11, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza, es decir, teniendo nuestros ojos en la venida de Cristo, que puede ser hoy, y si no es hoy es mañana, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el no hacer esto, el no vivir con esto, nos lleva a maltratar a los demás, a hacer uso de la posición que tenemos para obtener algo de los demás o guiarlos a la idolatría, perderlos. Y la posición que una vez te fue dada de responsabilidad es para conducir a los demás a perdición. Este capítulo termina con esta advertencia. Es necesario que tu mente, que tus acciones estén guiados a lo eterno. Si como hombre maduro te enfocas en que, pues no sé, que me traigan una coca, que le voy a hacer a los hermanos que me traigan mi coca y pues, que me estén trayendo mis cocas diario. A que estés pensando como que puede ser que Cristo venga mañana. Voy a enseñarles, voy a hablarles de la fe. O que como mujer mayor, ay pobrecitos, ya no tienen hambre, les voy a hacer su maruchita. Enséñalos a buscar a Dios. No enseñemos a los jóvenes a depender de nosotros, enseñemos a depender de Cristo. Busquemos y entendamos que el tiempo está corto y que es necesario que hombres, mujeres, jóvenes, viejos, más jóvenes, seamos y nos conduzcamos de una manera íntegra, honesta, que veamos que tengamos un amor sano, una fe sana, que podamos presentarnos en todo como ejemplo de Cristo. ¿Sale? Termina diciendo, y leemos este versículo, esto habla
Y si te incomoda, pues ya ni modo. Y exhorta, anima. ¿Y qué dice? Es decir, que tenemos que hablar de esto como hablamos aquí, que debemos de animar a los demás cuando no lo hacen y que incluso cuando persisten en no hacerlo, dice reprende con toda autoridad. ¿Y qué dice? Nadie te menosprecia. No digan, pues tú quién eres para decirme. Yo no, pero ahí está la palabra. Y si no te gusta, cambia. Y si sigues sin gustarte, arréglalo con Dios, porque es a Dios al que desobedecemos. Necesitamos ser una iglesia honesta y que vivamos como decimos creer y no que andemos como conformándonos a la imagen de este mundo. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar estudiando tu palabra, Dios. Gracias por estas enseñanzas, Dios, porque aunque pueden ser incómodas, duras, siempre tienen el propósito de edificarnos y hacernos crecer en ti, Padre. Ayúdanos a ser estos creyentes que te aman, que caminan como es adecuado, Padre. Y que, Padre, que puedas corregir lo deficiente en nuestras vidas, Dios. Te bendecimos. Amén.